Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en esta charla con Fernando Fernández, poeta, ensayista, editor, homme à lettres, se suele decir, un hombre de letras, pero además es el responsable de la edición trimestral de Liber, un proyecto editorial que nos ha vinculado con él desde otoño de 2018. Considero que es importante hablar del esfuerzo que implica esta publicación trimestral, virtual, en línea, gratuita, extraordinariamente curada y que es una de las iniciativas de Arte y Cultura Grupo Salinas. Vamos a iniciar esta charla entonces con Fernando Fernández. Fernando querido, ¿cuántos proyectos editoriales conozco tuyos a lo largo de décadas enteras de amistad, desde revistas estudiantiles que nos pudieron enfrentar hasta aquel precioso proyecto que fue en la Facultad de Filosofía y Letras, la revista que duró 8 números, Alejandría? Fundaste y dirigiste la revista Milenio, después mutada en Viceversa durante un buen tiempo. Te has dedicado, por supuesto, a la creación literaria, pero la parte de edición ha sido no solamente un aspecto llamativo tuyo en cuanto a la divulgación, sino casi diría uno de tus rasgos vocacionales. Cuéntanos un poco al respecto para que después entremos. Creo que para el público que nos vea y nos escuche será interesante saber cómo se hace una revista cultural, una revista dedicada a la divulgación de las artes, en todas sus distintas formas de presentación que admite en la actualidad, desde las versiones impresas, las versiones híbridas o las versiones que son completamente en línea. ¿Cómo te adentras tú al tema editorial de manera inicial? Pues muchas gracias, Sergio, por tu generosa invitación a conversar este día. Por supuesto, cómo olvidar los tiempos en que nos conocimos, allá en la remotísima preparatoria, cuando efectivamente, como lo has reseñado un poco por encima, capitaneábamos o formábamos parte de 2 publicaciones antagónicas en la preparatoria. Complementarias, Fernando, complementarias. En esa preparatoria de los hermanos maristas, donde hicimos, pues, tú y yo amistad e hicimos amistad con, pues, tantas personas que siguen siendo nuestros amigos el día de hoy, ¿no? No es raro que si las amistades se forjaron de esa manera desde entonces, pues quizás que también los oficios a los que después nos dedicamos hubiesen precisamente nacido en esos mismos años. Ahora, yo quisiera plantear, quizá de manera un tanto atípica, que seas tú quien narre lo que ha sido la aventura editorial más reciente en nuestro largo vínculo personal y profesional. Es decir, cuando desde Arte y Cultura Grupo Salinas tomamos la determinación de hacer una publicación con las características que tiene Liber desde su nombre, tanto el libro como la libertad, es una palabra que tiene distintas acepciones. A mí no me quedó la menor duda que el editor idóneo ibas a ser tú. Esto, pues, en razón de una historia compartida, de una amistad, de una confianza, sobre la cual no es necesario abundar. Creo que ya el contexto lo hemos dado en los primeros minutos de la charla. Sin embargo, casi nunca se escucha al editor hablar de lo que hace y cómo lo hace y cómo vive un proyecto determinado, porque pues también en tiempos recientes, después de haber hecho durante mucho tiempo tú Viceversa y después haberte ido unos años a España y regresar a México para tomar una actividad preponderantemente creativa en la literatura, hicimos también un proyecto editorial que continúa, que es la revista Quodlibet de la Academia de Música del Palacio de Minería, donde también no me cabía la menor duda que eras la persona idónea para hacerlo. Pero claro, ese proyecto que es quizá un primer acercamiento hacia una edición en línea, una edición que podríamos llamar virtual o informática, en fin, es claro una experiencia adquirida para darle a Liber
la regularidad y las características que tienen. ¿Cómo vives tú, Liber? Yo quisiera quizás primero, Sergio, retomar un poco lo que decías primero con respecto al oficio editorial. Sí. En general, la gente no entiende muy bien qué es lo que hace un editor. Yo ya estoy acostumbrado a esto porque yo soy hijo de arquitecto y la gente tampoco entiende muy bien qué es exactamente lo que hace un arquitecto. Cualquiera cree que puede contratar un maestro albañil, comprar unos ladrillos y hacer una casa. Y la verdad es que es muy difícil que las cosas salgan bien porque se necesita una suerte de mediador que sepa de todos los campos que tienen que ver con la arquitectura y que tenga buen gusto, sabiduría y buen gusto para compartir, para combinar todos esos elementos. Sí, una armonización. Y eso es lo que hace precisamente el editor en el mundo de los libros y de las revistas y de las publicaciones periódicas. Es el que está en el centro de todo el proceso. Es el que escoge el manuscrito, escoge al diseñador, escoge al ilustrador, escoge la imprenta, escoge el papel, un poco como quien escoge los ladrillos, el concreto, los acabados, la mueblería, la iluminación. Eso es lo que hace un editor y eso es lo que hace un arquitecto. Es muy linda la similitud que estableces entre el arte y oficio de la arquitectura para reunir oficios y saberes específicos con el del editor. Me llama mucho la atención porque no te había escuchado esta reflexión, pero me parece extraordinariamente pertinente. Sí, es desde colocar dónde va la puerta, es decir, cuál va a ser el primer artículo y cuál va a ser la portada. No deja eso, es pararte en el terreno cuando no hay nada y ver de dónde sale el sol. Claro. Para saber cómo va a ser la temperatura de la casa y dónde tienes que poner las paredes y dónde las ventanas. Lo mismo pasa con el editor. Yo suelo decir que cuando uno programa, me refiero a una programación artística, teatral, musical, etcétera, tema que me ha ocupado buena parte de la vida profesional, es mucho más importante desechar todo lo que no va a quedar que establecer a priori lo que uno va a hacer, es decir, partir prácticamente de la página en blanco, partir. Lo mismo hago en cuestiones de escenificaciones, partir del escenario vacío e irlo poblando con aquello que se va eligiendo, pero de una manera totalmente consciente. ¿Cómo vives tú este trabajo en la integración del contenido de cada uno de los números de una revista como Liber? Pues eso ha sido, bueno, digamos que lo que hacemos en el caso de cada número de Liber es lo que haría uno con cualquier otra revista, digamos que en términos generales, o en cualquier otro libro. En este caso, pues naturalmente, los índices suelen ser un resultado del diálogo contigo, con la gente que trabaja contigo, a partir de lo que ustedes traen en la cabeza, lo que ustedes están armando, digamos, en todos los ámbitos artísticos. Sí, una agenda de trabajo. Así es, ¿no? Aunque aún así, como editores, tenemos grandes espacios de libertad para trabajar, ¿no? Para proponer, digamos que realmente el índice no venga impuesto por una agenda de necesidades de trabajo, sino que realmente hay un diálogo entre el editor y digamos, la institución para la que trabajamos, ¿no? Claro. Una vez más podemos acudir a la analogía con el arquitecto, ¿no? Es a partir del programa arquitectónico, que son las necesidades que tiene el cliente, para que tú puedas crear, a partir de lo que tú sabes, un índice que pueda funcionar. Y bueno, Sergio, después de tantos años de dialogar con tantos colegas en todas las disciplinas, pues uno tiene más o menos una idea de quién puede resolver de la mejor manera las necesidades que puede presentar un índice, ¿no? Algo importante, la experiencia, ¿no? Es decir, esto que estás diciendo se reduce a la palabra experiencia acumulada, ya fueron dos. Es decir, un saber, que es la adquisición de un oficio, a lo largo de mucho tiempo. Entonces, claro, hay interlocutores, porque además resulta que es una revista variopinta, no tiene una sola orientación. Es decir, hay literatura, pero no solamente hay literatura, hay música, pero no es una revista estrictamente musical, hay artes escénicas, hay, por supuesto, una divulgación de artes visuales, hay ciertas noticias o ciertos artículos de fondo que tienen que ver con una reflexión cultural en sentido amplio. En este sentido, o siguiendo un poco esta tónica que caracteriza a Liber, ¿cómo la definirías en cuanto a su falta de
especialización y al mismo tiempo su vocación un tanto universalista, llamémosle así? Bueno, la verdad es que es algo que es una suerte de fórmula que hemos madurado a lo largo de muchos años, Sergio. La incipiente revista Milenio, que después cristalizó en Viceversa, la revista Viceversa, que vivió durante más de 9 años, causaba cierto escozor, digamos, en las agencias de publicidad, porque no se sabía muy bien qué se quería, o más específicamente a qué tipo de lector iba dirigida. Y la verdad es que yo me he dado cuenta a lo largo de los años que no estábamos mal, que efectivamente esta combinación de todas las artes, de todas las disciplinas, de la cultura y del arte, pero también de la cultura, lo que antes se llamaba cultura popular y alta cultura o cultura especializada, toda esa mezcla es justamente lo que nutre una conversación serena, culta, grata, de sobremesa, y eso es más o menos lo que siempre hemos tratado de hacer en la revista. Quizás hemos dejado fuera algunos temas, quizás pensamos que la política pues, no es un tema que forzosamente nos interese o que haga más felices las sobremesas o que necesariamente como polémica o como discusión haga más profunda y mejor la conversación entre quienes quieren pasar una buena velada, ¿no? y terminar de conocerse de mejor manera. Algo que a mí me gusta mucho de nuestra revista Liber, Fernando, es que los números anteriores permanecen, están perfectamente consultables. Es decir, en este momento estamos por lanzar el 11º número y me gustaría que hiciéramos un recuento porque es justamente un momento significativo. Con el anuncio del establecimiento del Centro Ricardo B. Salinas, creo que es importante decir, bueno, llevamos desde el otoño de 2018 haciendo esta publicación trimestral que cada uno de sus números subsiguientes no anula la accesibilidad de los números precedentes. No solamente eso, sino que cuando hay alguna información complementaria que se quiera añadir sobre un número que ya comenzó, se puede hacer, justamente es parte, digamos, de la maravilla de la tecnología digital que permite todo esto. Entonces, si estás de acuerdo, a mí me gustaría que hiciéramos muy a vuela pluma, por supuesto, porque si no sería fatigoso y quizá menos enriquecedora en la charla, un recuento de momentos importantes de nuestros 10 números precedentes antes de hablar del 11º número que estamos por anunciar ya. Bueno, me gustaría señalar primero, Sergio, y ahí creo que tú podrías comentar un poco esta imagen emblemática que utilizamos para la portada del número 1 del Liber, que es una foto valiosísima en sí misma, también estrictamente por razones históricas, que es esta fantástica foto del calendario azteca, con la que salimos a la calle. A lo mejor tú eres quien puede decir mejor qué significa esa imagen y qué significa esa foto, que en cierto sentido fue el emblema de la revista una vez que por primera vez se divulgó. Bueno, justamente la llamada piedra de sol, que es más correcto que el nombre quizá más divulgado de calendario azteca, es uno de los monolitos más importantes de la arqueología mexicana. Casi podríamos decir que es el comienzo de la arqueología, cuando en los trabajos de nivelación de la entonces Plaza Mayor, después Plaza de la Constitución, por la Constitución de Cádiz, hay que decirlo, fue hallado en el siglo XVIII esta piedra y colocada, fíjate qué curioso, en una de las torres de catedral durante mucho tiempo. Sin embargo, después fue trasladada al primer museo y ocupa en la actualidad un sitio absolutamente preponderante en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Esta fotografía que elegimos como portada fue tomada por Claude Désiré Charnay,
uno de los grandes fotógrafos franceses que trae el arte de la fotografía, el arte y la técnica de la fotografía a México, y forma parte esta imagen histórica, es una imagen muy temprana de este gran monolito, de la colección fotográfica importantísima, sin duda, de Ricardo Salinas Pliego. Y entonces, justamente una de nuestras tareas en Arte y Cultura es dar a conocer también el contenido de esta colección, y claro, elegimos esa imagen como punto de lanzamiento, y sobre eso hemos seguido elaborando distintas interpretaciones de la fotografía y la arqueología, incluso con una importantísima exposición que se abrió desde fines del 19 y que sigue abierta en este momento en el Museo Nacional de Antropología, claro, porque el tema pandémico implicó la necesidad de cerrar muchos meses el museo, que es justamente la invención de la memoria, esa exposición donde se une de una manera muy articulada la fotografía como elemento fundamental para el desarrollo de una conciencia y una técnica arqueológica que va a nutrir, por supuesto, nuestra conciencia patrimonial e histórica en México. Yo quizás destacaría pronto en los primeros números del Iber el eco que hicimos de un importantísimo trabajo de digitalización de la revista que fundó y dirigió Octavio Paz, llamada Plural, no solo porque todo lo que en sí misma contiene todo el significado que tiene esa revista, sino también porque para nosotros, que nos gusta ubicarnos justamente en una tradición ilustre de publicaciones culturales mexicanas, la revista cultural, pues la revista, perdón, Plural es uno de los principales, si no es que el primero de los referentes importantes. Y esto tiene que ver con un trabajo de digitalización que se hizo también de todo el archivo de la revista Plural. Esto es importante y qué bueno que lo mencionas. Sí, justamente hay toda una apuesta también a recuperar reflexiones críticas que han abonado mucho a la libertad del pensamiento y que han construido también una cultura democrática, una cultura que requiere justamente de la libertad como un valor preponderante. Y Plural, una revista que Paz dirigió en los años 70, durante poco más de 5 años, hasta el famoso golpe a Excelsior, pues queda un poco en el imaginario, en la memoria, pero no necesariamente resulta accesible en la actualidad. Claro, puede uno ir a una hemeroteca o puede uno buscar números en una librería de viejo. Sin embargo, no es fácil integrar ese enorme acervo que, claro, digitalizar Plural y tenerla accesible para consultar su contenido es algo importante. Uno de los temas que nos llaman la atención, en los que estamos permanentemente con el ojo puesto, tiene que ver con temas históricos, quizás relacionados con esa palabra un poco en exceso manoseada, que es la palabra identidad, sí, pero que bueno, todavía le alcanzamos a sacar algún significado a esa palabra, ¿no? La palabra identidad. A donde quiero llevar la plática es a esto que hicimos con respecto, un poco preparando las efemérides de este año, lo que hizo Guillaume Olivier con el registro y el análisis de los presagios de la llegada de los españoles, y que combinamos en el mismo número con una reseña de fondo de esta interesantísima exposición Chimali, el tesoro de Moctezuma en Chapultepec, del que nos hicimos eco por diversas razones. ¿Quisieras a lo mejor decir algo al respecto? Bueno, sí, claro, este Chimali es un escudo ritual que Moctezuma Xocoyotzin entrega a Cortés. Él lo manda justamente a Flandes y fue una de las pocas piezas que Maximiliano de Habsburgo pudo traer a México porque le permitieron traerla de vuelta. Y entonces, claro, el Chimali de Moctezuma está aquí por mediación de Maximiliano, y se hizo toda una investigación donde además había pues una serie de imágenes muy representativas, tanto de Cortés como de Moctezuma, que pues significa pues uno de los grandes momentos de encuentro con toda la complejidad que implica el encuentro de culturas, de la cual somos necesariamente herederos. Es decir, la identidad mexicana surge justamente del mestizaje.
Otro tema que ha sido recurrente es el tema literario, ¿no? Claro. Quisiera a lo mejor destacar la entrevista que conseguimos publicar íntegra por primera vez con el gran escritor español Juan Goytisolo, nada menos que sobre la Celestina, ¿no? Así es, preciosa uno de los entrevista. grandes hitos de la literatura en lengua española, uno de los hitos de la lengua española misma, y pues uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, Juan Goytisolo, quizás el último gran español que supo árabe, quizás desde tiempos del siglo XIV del arcipreste de Hita, justamente hace un análisis profundo, sumamente interesante del significado cultural que hay precisamente en una obra magnífica como es La Celestina. Y que coincidió además con la puesta en escena de La Celestina de la Compañía Nacional de Teatro que presentamos en el Festival Liber en León justamente en 2019. Además de algunos trabajos sobre el que probablemente es el máximo poeta mexicano vivo, que es Eduardo Lizalde, hemos mantenido un ojo en el Premio Nobel, por diversas razones. Ahora hablábamos de la Nobel polaca, pero antes lo hicimos también con algunos otros casos. Bueno, recientemente lo hicimos con Louis Gluck como gran poeta, ¿no? Así es. Vuelve la poesía a estar presente en el Premio Nobel y además poesía íntima, femenina, como es el caso de la poesía de Louis Gluck. En ese caso el acercamiento es de Pura López Colomé, que pues es una de las grandes conocedoras de la poesía en lengua inglesa en este país y que además trató en persona a la Nobel más reciente, es la más reciente creo, Sí, ¿no? sí, sí. A la más reciente y bueno, pues el testimonio que deja Pura, además de la traducción de sus poemas, es una aportación muy interesante para la conversación literaria de México. Yo quisiera que habláramos un poco del número dedicado a Beethoven, que fue el número final del año pasado. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza, por supuesto, es la portada, que yo invito a la gente a que se acerque a verla. Ricardo Miranda, nuestro querido Ricardo Miranda, uno de los grandes musicólogos de este país, fungió un poco como editor asociado para armar un índice francamente atractivo. Yo creo que fue, no sé si lo único, tengo miedo de decir que fue lo único que se hizo en México, precisamente no porque no haya recursos y genio para hacerlo, sino porque el año de la pandemia fue francamente atroz, o lo ha sido, y tuvimos, gracias a las características de una revista como Liber, ya no digo lo de gratuita, pero sí, por supuesto, el que sea digital, pudimos armar un índice francamente interesante que, por supuesto, invitamos a todos los lectores a que se acerquen a ese índice. Y me gustaría que centráramos un poco la atención en algunos aspectos relevantes del número que estamos lanzando, el 11º número de Liber. Por supuesto, invitando al público a conocer los 10 anteriores, que creo que van a resultar muy satisfactorios. Bueno, hay temas, 2 o 3 sobre todo, francamente importantes, de fondo, que creo que van realmente a atrapar el interés de los lectores, pero quizás destacaría primero que va a haber una generosa reseña de lo que la revista ha sido durante los últimos 10 números, ¿no? Sí, justamente una reseña que nuestro amigo Mario Saavedra ha elaborado. Exacto, ¿no? Yo creo que ahí como es un corte de caja, ¿no? Y quizá deberíamos plantearnos que cada 10 números hagamos un recuento de qué hubo en la última decena. Por supuesto. Además, editorialmente va a funcionar muy bien porque conforme Mario Saavedra va repasando lo que han sido los índices, los 10 índices de Liber, uno va encontrando los enlaces para saltar de inmediato a los otros números. Claro. Entonces puede realmente, a partir de un solo menú, revisar todo lo que se ha ofrecido a lo largo de este tiempo, desde el otoño del año 2018, en la revista Liber. No estamos tan mal en materia tecnológica. No tan mal. Vamos a mejorar, desde luego. Hay zonas de oportunidad, como se dice ahora. Pero bueno, desde luego creo que no estamos tan mal y lo que sí aseguramos es que con el repaso de un solo texto puede uno tener una visión de todo lo que ha sido la revista. Eso es importante. Quizás yo destacaría, así como hicimos el gran homenaje, el ambicioso homenaje a Beethoven, yo destacaría el diálogo, ¿no? Sobre todo la primera entrega del nuevo número de Liber, que es a propósito de los 700 años de Dante Alighieri. Hemos conseguido bueno, ha sido por propuesta de nuestro amigo y colaborador Marco Perilli, uno de los grandes conocedores de Dante y de la Divina Comedia hoy en el mundo, sí, y que vive en México desde hace largos años, sí. ¿no? Sí, desde hace casi 20. Un hombre de una extraordinaria cultura, un gran editor,
Y él nos propuso un diálogo nada menos que con José María Micó. Que acaba de hacer una de las versiones, una traducción absolutamente deslumbrante de la comedia. Efectivamente, ¿no? Que se consigue, si es que se consigue, las varias ediciones que han salido ya desde hace poco, Sí. cuando apareció su traducción en la editorial Acantilado de la Divina Comedia, que para algunos es el gran acontecimiento literario en lengua española de los últimos años. Y es muy posible que así lo sea. ¿No? Entonces es un diálogo, un intercambio de sí, ideas. Perilli preguntándole a José María Micó y Micó a Perilli. Y Micó a Perilli. Eso es muy bello. Entonces está muy bien porque, bueno, aquí funciona mejor que nunca lo que decías hace rato que define a Liber. El que no sabe puede encontrar interesante, aleccionador, nutritivo lo que hay en las páginas de la revista, pero también el que sabe, porque vamos a ver hablar de manera espontánea y personal a dos de los grandes conocedores de Dante. De los grandes dantistas, sí. En la actualidad, ¿no? Sí, sin duda. Por otro lado, quizás a lo mejor tú podrías contar un poco de qué se trata este trabajo que se ha hecho con la película, este gran clásico mexicano que es Río Escondido. Bueno, claro, hay un acervo fílmico que tiene bajo su resguardo la Cineteca Nacional. Entonces estamos colaborando con proyectos de restauración año con año y justamente el siguiente en lanzarse es Río Escondido, que es una bellísima película que tiene un gran valor sobre toda esta idea que fue una propuesta auténticamente pedagógica de llevar la educación a las zonas rurales en el México postrevolucionario. Y bueno, claro, esta película icónica creo que va a ser sumamente atractiva el momento en que se dé a conocer en su versión restaurada para que quede prístina como si se tratara del negativo original. Otro de los temas que me parece que son importantes en los días que corren y que también Liber se encargará de reflejar como es debido, es la aparición de la biografía musical de Manuel M. Ponce, escrita por este amigo que mencionábamos hace un rato, Ricardo Miranda. El libro aparece bajo el sello de Acal, no siempre puede conseguirse el libro, es un libro quizás no precisamente barato, y Liber hace el servicio de traer al público en general, una vez más de manera gratuita, uno de los mejores capítulos de ese libro, el que narra la relación entre Manuel M. Ponce con el gran Andrés Segovia. Sí, que justamente dio como resultado el llamado Concierto del Sur, que es uno de los conciertos para guitarra más representativos de la literatura guitarrística del siglo XX, y que se llama así porque fue estrenado en Montevideo, porque justamente en el hemisferio sur, ¿no? Es bellísimo, bellísimo nombre. Yo destacaría también que a 20 años del fallecimiento del gran director de orquesta, pero también compositor, médico y arqueólogo Giuseppe Sinopoli, una figura icónica del mundo de la música de concierto, hay una serie de reminiscencias a cargo mío a partir de un cuestionario que tú me planteaste justamente para hablar de Sinopoli como una figura cuyo legado es extraordinariamente valioso. Un hombre de una gran cultura, ¿verdad? No solamente un italiano que dejó huella en la música alemana, sí, de fines del siglo XX, sino que al mismo tiempo un hombre con formación de psiquiatra. ¿Es psiquiatra? Sí. Es psiquiatra y al mismo tiempo esta faceta de su personalidad que es tan atractiva, sobre todo desde el punto de vista de los ojos mexicanos, que es su gran amor por la arqueología. Vamos a tener ahí precisamente un retrato de Sinopoli en Teotihuacán. Sí, del año 1993, que fue cuando vino por primera ocasión a dirigir al Festival Internacional Cervantino. Y yo quizás también destacaría, si te parece bien, Sergio, el que hemos regresado los ojos al trabajo de Anita Brenner y muy en particular a la génesis y a la naturaleza de esa revista que en sus tiempos fue presentada como lo que era quizás una revista turística, pero que al mismo tiempo fue definiendo la imagen que de México empezó a tenerse en el extranjero. Sí, es un punto importante porque este Mexico This Month se trata de una publicación que a lo largo de muchos años Anita Brenner hizo de la mano de grandes artistas de la época de la ruptura con la Escuela Mexicana de Pintura, con colaboraciones lo mismo de Matías Goeritz o de Pedro Friedeberg o de Vladi, por ejemplo, y sin duda es uno de los trabajos pioneros en lo que hoy llamaríamos el turismo cultural. Es una revista que se publicaba en inglés,
para que los extranjeros avecindados en México pudieran valorar mucho más la riqueza cultural de este país y para que los visitantes supieran por dónde orientarse, desde el diseño de mapas, rutas, el rescate de temas etnográficos, de paisajes, etcétera, de ciudades coloniales, de ruinas prehispánicas. Creo que el esfuerzo de Mexico This Month fue de tal dimensión que justamente uno de los proyectos editoriales que tenemos en puerta es la plena digitalización y accesibilidad de esta revista. No sé si quisieras decir algo sobre el aniversario que cumple Todas las Mañanas del Mundo, la novela de Pascal Quignard, y al mismo tiempo la película que se hizo, que ha sido un grandísimo éxito y que, bueno, nos permite entrar por una puerta particularmente gozosa al mundo de la literatura, donde se roza bueno, con extraordinario éxito con el mundo de la música. Sí, claro, porque toda esta revisión, digamos, de la vida de Marais como uno de los grandes autores del barroco francés, que además contó con la ejecución musical de Jordi Savall y su grupo barroco, pues evidentemente convirtió esa película Tous les matins du monde, en un referente, ¿no? Tanto para el aspecto literario, como bien dices, como para el aspecto musical. Esto el cine lo permite de una manera idónea. Y, ¿cuántos años son los que se cumplen? 25 Me parece que sí. 25 de Todas las Mañanas del Mundo. Por último, si quieres, Sergio, no me gustaría dejar fuera este sentido homenaje que hacemos a la figura, a la vida de un entrañable amigo de todos nosotros, quienes hemos estado en el mundo de la literatura, de la música, a lo largo de todos estos años. Lamentablemente, hace unas semanas falleció Luis Pérez Santoja, quien fue, pues, indudablemente uno de nuestros grandes colaboradores, sobre todo en la etapa de la revista Quodlibet de la Academia de Música del Palacio de Minería. Héctor Orestes Aguilar hace una muy bonita reseña de los años en los que Luis estaba al frente de la tienda Margolín, que tú frecuentaste tantos años. Luis ha fallecido y entonces hacemos un modesto pero sincero y sentido homenaje a la figura del querido amigo Luis Pérez Santoja. Me parece muy bello que con este recuerdo entrañable a la memoria del querido Luis, quien fue un gran anotador de programas de mano, un gran consultor para cualquier melómano, recomendaba grabaciones, versiones, etcétera, y además siempre con una actitud de enorme generosidad. Bueno, es bueno que tengamos un homenaje a Luis Pérez Santoja, cuya memoria nos seguirá enriqueciendo por el resto de nuestras vidas. Fernando, yo creo que con esto tenemos un panorama más que apetecible de lo que ha sido Liber, de lo que es y también de lo que seguirá siendo, porque es un proyecto editorial cuya regularidad trimestral, cuya presentación esmerada, cuyo contenido variopinto, accesible pero hondo, cuya pluralidad, todo esto bajo el signo de la libertad intelectual, creo que hace de nuestra publicación uno de los logros significativos de arte y cultura en Grupo Salinas, por lo cual yo me siento especialmente agradecido, no solamente por tu trabajo cotidiano para que Liber rinda los frutos estupendos que ha rendido, capitaneando tú el equipo editorial, sino también por esta charla, Fernando, que creo que nos permite adentrarnos en Liber para beneficio de todos nuestros lectores. Te lo agradezco muchísimo. No, pues yo soy el que está agradecido por tantas razones, querido Sergio. Recibo, por supuesto, tu abrazo y quiero también prolongarlo al pequeño equipo que hace la revista. Somos realmente muy poquitos. Quiero mencionar el nombre de mi coeditor, José Homero, de nuestra redactora Libertad Paredes, Liber, que se llama como nuestra revista, sí, es tocaya de la publicación, y bueno, también por supuesto a Heidi Pon, una de las diseñadoras editoriales más talentosas de este país. Somos el pequeño grupo que hace la revista.
Y bueno, por supuesto, los invitamos a que se asomen siempre, todos los días. Toda la revista está en línea y bueno, será un verdadero placer seguir juntando todos los temas de interés para sacarlos como buenos arquitectos, como buenos alarifes a los ojos de la gente, para que puedan encontrar esta manera gozosa de entender y de ver la cultura, el arte y la cultura en México. Te agradezco muchísimo, Fernando. Estimados amigos, entonces termina así esta charla sobre la revista Liber con Fernando Fernández, poeta, ensayista, editor y responsable directamente de esta publicación trimestral de arte y cultura, que es gratuita, que está en línea y que estamos en este momento anunciando su 11º número, en ocasión también del lanzamiento del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Es un gusto que nos acompañen y esperemos que disfruten ustedes de la revista Liber de Arte y Cultura.